My name is Claudia Valegia, and I am the chair of the Council on Latin American and Iberian Studies here at Yale University. Before we get started in Spanish, just a brief note. We have arranged for Spanish-English interpretation to be provided during this webinar. So to listen in English to our Spanish-speaking presenters, you need to select English option. So if you're on a computer, you will see a little globe on the taskbar at the bottom, and you have to click on the globe and then the English channel. If you prefer not to hear the original Spanish sound at all, then click on mute original audio. If you're on a tablet, you will see 3 dots on the upper right side. If you're on a phone, the 3 dots will be in the bottom right side. Find the dots, click on them, and then select English, the English channel, and then mute original audio if you prefer that option. Okay, so we can get started. Now I'll switch to Spanish. Como directora del Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale, les doy la bienvenida a esta increíble colección de panelistas, todos periodistas líderes en Latinoamérica, quienes les hablarán de las protestas que ocurrieron el año pasado en nuestra región. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña referencia a nuestro Centro de Estudios Latinoamericanos, también conocido como CLAIS. Recientemente, y después de un periodo de autorreflexión, hemos decidido cambiar la misión del centro para enfatizar aspectos de colaboración e intercambio de ideas. Creemos que es fundamental en estos tiempos que haya mucha comunicación, y por eso el Centro de Estudios Latinoamericanos en Yale busca ser como un centro para lograr el intercambio intelectual y establecer relaciones con asociaciones latinoamericanas, españolas y portuguesas. Y es por eso que me alegra estar colaborando con el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale. Antes de darle la palabra a nuestra moderadora, la profesora María José Hierro, me gustaría tomarme un breve instante para reconocer el esfuerzo y agradecer muchísimo a Eugenio García Huidobro de la Facultad de Derecho de Yale por ser el autor intelectual de esta mesa redonda y por habernos ayudado a reunir a estos increíbles panelistas hoy. Ahora les presento a la doctora María José Hierro, profesora del Departamento de Ciencias Políticas en la Universidad de Yale, cuyas investigaciones sobre el nacionalismo y la identidad nacional han sido publicadas en numerosos medios. María José se enfoca en el estudio de las protestas y dicta un curso sobre movimientos sociales, elecciones y polarización política en nuestra universidad, por lo que somos muy afortunados de que ella sea nuestra moderadora en el panel de hoy. Le agradecemos mucho a María José y por supuesto también a los panelistas por tomarse el tiempo para participar en este evento. María, seguís vos. Gracias, Claudia, y muchas gracias al CLAIS y al Departamento de Español y Portugués por apoyar y organizar este fantástico panel y con estos destacados periodistas en un tema tan relevante para el mundo y para Latinoamérica hoy en día. El Guardian se refirió a la década pasada como la década de la protesta y 2019 culminó esa década con protestas alrededor de todo el mundo. Latinoamérica no escapó a esta ola de movilizaciones sociales en Puerto Rico, Bolivia, Chile, Ecuador, Haití, Venezuela, Perú. En realidad, Latinoamérica no ha sido un continente ajeno a los movimientos sociales en el pasado, pero 2019 destacó por la virulencia de los eventos. Este panel tiene como objetivo examinar las diferencias y los paralelismos que existieron en estas protestas en el continente. Antes de presentarles a los panelistas que abordarán esta cuestión, me gustaría comentarles que al final de sus intervenciones habrá oportunidad de traer algunas preguntas que ellos podrán responder.
Así que si tienen alguna pregunta durante el evento, les animaría a que las incluyeran en el chat que aparece abajo de sus pantallas, y al final los panelistas abordarán algunas de estas preguntas. Cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos para intervenir y les avisaré cuando les queden entre 5 y 2 minutos respectivamente. El primer panelista en hablar será Boris Muñoz, quien nos ofrecerá un contexto general de las protestas en Latinoamérica. Posteriormente, Jacqueline Fox se enfocará en el caso particular de Perú. Daniel Matamala hablará sobre Chile y finalmente María Sol Borja expondrá el caso de Ecuador. Déjenme que les dé algunas breves pinceladas sobre nuestros panelistas. Para empezar, Boris Muñoz es uno de los principales periodistas de América Latina y escritor de varios libros. Tiene un doctorado en literatura hispanoamericana por Rutgers University. Es el editor de opinión del New York Times en español y el ex editor de la edición latinoamericana. También es miembro de la Fundación Nieman para el periodismo de Harvard University. En 2019 fue galardonado con el premio Maria Moores Cabot por su destacada cobertura de las Américas. Como les decía, hoy nos ofrecerá una visión general de la situación regional y de los vínculos y paralelismos que existen entre las protestas en los diferentes casos. La siguiente participante, Jacqueline Fox, es la corresponsal en Perú del prestigioso diario El País y es autora de diversos libros. Tiene un máster en comunicación por la Universidad Autónoma de México, investiga la comunicación política y los conflictos sociales. En 2018 fue galardonada con el Premio Periodismo y Derechos Humanos, otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. También es profesora de periodismo en la Universidad Católica de Perú y ha sido presidenta de la Asociación de Prensa Extranjera en Perú. Daniel Matamala es un periodista y escritor chileno, Master of Arts por la Universidad de Columbia. Ha publicado 7 libros de no ficción, entre ellos Poderoso Caballero, El peso del dinero en la política chilena y La ciudad de la furia, que recopila sus principales columnas sobre los conflictos que propiciaron el estallido social de octubre de 2019 y los acontecimientos que le siguieron. Matamala es presentador en CNN Chile y en Chilevisión de los programas THV Noticias y 360 grados, el modelo en debate, comentarista en el programa de debate político Tolerancia Cero y columnista en el diario La Tercera. Finalmente, María Sol Borja es editora asociada y editora política de GK en Ecuador, cubre temas de transparencia política, justicia y derechos humanos, ha publicado en New York Times en español, Diálogo Chino y Mongabal, es colaboradora en la sección de opinión del Washington Post, fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y tiene un máster en comunicación política por la Universidad de Salamanca. Y sin más, muchas gracias a todos por aceptar participar en este panel y empecemos con el señor Boris Muñoz. Bueno, muchísimas gracias al Centro Macmillan y al Departamento de Español y Portugués de Yale University por esta invitación tan cordial. Estoy muy entusiasmado de estar aquí. Siento que estoy con gente, de verdad, de alguna manera, pese a estos meses de largo encierro. Y estoy muy contento de estar con colegas tan destacados de la región como Daniel, Jacqueline y María Sol, con quien he trabajado en alguna ocasión. Yo no sé si entendí bien, digamos, el principio organizador de la charla, pero me voy a aventurar con unas consideraciones generales sobre las protestas. Yo me voy a detener en justamente un poquito en Chile, Perú y Ecuador, sin ánimos digamos, de escamotear para nada las presentaciones de mis colegas, sino que me dijeron que pensara en eso inicialmente y bueno, voy a entrar por esos países y podemos abrir después el diálogo a otros lugares como Puerto Rico o México, donde también ha habido protestas y que hemos cubierto en el New York Times, ¿no? Yo tengo digamos, una corazonada informada de que lo que ha pasado en 2019 en América Latina es un quiebre general de narrativas
institucionales, económicas y sociales, y una rebelión contra esas narrativas que han sido puestas en acción o en práctica por un estamento político, ¿no? Que lleva ciertos años gobernando la región, llámese la concertación en Chile o el milagro peruano en Perú o digamos incluso en Ecuador el orden que empezó con el viraje a la izquierda durante el gobierno de Rafael Correa y del cual Lenín Moreno es una especie de respuesta desde adentro de ese sistema, ¿no? De Alianza País. Ahora, es muy interesante para mí personalmente ver cómo han sucedido esas cosas. El año pasado, en Chile, en mayo, se estaba discutiendo, dos cosas se estaban discutiendo muy importantes. La aprobación de la eutanasia y también la aprobación de la adopción de niños por parejas homosexuales, gays, ¿verdad? Uno diría, al ver que se están discutiendo esos temas en una sociedad tradicionalmente conservadora, donde con una tradición religiosa fuerte que sin embargo ha venido cambiando, que hay algo que se ha alterado definitivamente o de manera muy, muy seria, ¿no? Y leyendo al filósofo Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales en Santiago, con quien también hemos trabajado, él decía que lo que ha pasado en Chile al fondo de estos cambios es una gran transformación material, ¿no? La sociedad chilena es el país Chile es el país con más metros cuadrados de centro comercial o de mall por habitantes. Chile dio un salto espectacular desde 1980 hasta el año pasado de $3.000 por ingreso per cápita al año a casi 26.000. Chile participa de la Organización Mundial de Comercio. Y entonces todos esos cambios de alguna manera en el orden de lo material, con un acceso masivo, aunque no gratuito, a la educación, un acceso general a la salud privada, han producido también cambios digamos, en la forma moral de ver los problemas, ¿no? En ese país, ¿no? Sin embargo, bueno, uno si toma en cuenta ese antecedente, dirá, bueno, ¿qué pasó en Chile que el 18 de octubre hubo esta explosión social que se prolongó por varios meses, dejando más de 3.000 heridos, 3.700 según una cuenta que vi, más de 30 muertos, 400 de esos heridos con heridas graves en los ojos? ¿Qué pasó allí? ¿No? Y la respuesta que seguramente Daniel va a profundizar es que había un orden que no estaba funcionando para las mayorías. Estos cambios se dieron para mucha gente. Ciertamente el país disminuyó su pobreza de casi 50% hace 25 años a cerca 8-9% en los números más recientes. Y sin embargo, la calidad de vida, la posibilidad de llevar adelante esa modernización tan agresiva a través del mercado, estaba muy, muy comprometida, ¿no? En Chile, el 1% de la población, el llamado 1%, acumula 25% de la riqueza. Los sistemas de auxilio social o de bienestar social, como las pensiones, se habían deteriorado de manera muy dramática en cuanto a su capacidad de garantizar una vida digna. Este tipo de cosas, seguramente, yo no he estado en Chile desde mayo del año pasado, como dije, están al fondo de esta oleada de protestas tan fuerte. Y al mismo tiempo han generado respuestas muy, muy serias y dramáticas de parte de no solo del gobierno, sino también
del estamento político, de la oposición y de la sociedad civil. La respuesta a esa situación la vamos a tener muy pronto porque es el plebiscito nacional que se celebrará el 25 de octubre para transformar justamente la Constitución de 1980, mediante la cual se garantizan estos derechos tan agresivos al mercado, y que ha sido realmente impugnada por muchísimos chilenos, quienes piden un rol un poco más protagónico y cercano a sus necesidades del Estado chileno, ¿no? Entonces, esa por ahora es la respuesta que está ofreciendo Chile. Yo creo que es una respuesta bastante civilizada, si se quiere, a pesar de que ha habido mucho pugilato, mucha tensión entre sectores radicales, tanto de la protesta como de la institucionalidad política, incluso de la derecha más recalcitrante de Chile, cuestionando la necesidad y la viabilidad de ese referéndum para sancionar, discutir primero y luego sancionar una nueva constitución, ¿no? Al margen de esto, o digamos para añadirse a esto, está por supuesto la pandemia, ¿no? La pandemia ha subrayado las deficiencias estructurales que había en todos estos países, y en Chile también una deficiencia informativa del gobierno muy grande, que ha generado lecturas distorsionadas del número de víctimas y todo eso, y que ha generado al mismo tiempo una crítica muy fuerte de nuevo contra la gestión de Piñera. El año pasado, también en septiembre, el presidente Piñera, Sebastián Piñera, vino al New York Times en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas y bueno, hablamos con él un buen rato y él presentó su versión del oasis latinoamericano, ¿no? Diciendo que Chile era una excepción dentro de el caos que se estaba viendo en la región. Bueno, ya sabemos que Chile no es una excepción, sino quizás el ejemplo más serio de cómo un orden se puede quebrar de un momento a otro cuando hay una desconexión tan grande entre las élites que gobiernan ese país y las necesidades de la mayoría de la gente. Eso me permite pasar rápidamente a Perú, ¿verdad? Donde, sin ser especialista en Perú, pero bueno, también habiendo seguido algo de lo que ha pasado en Perú, también se ha notado en los últimos 4 años o 5 una crisis institucional muy severa que se ha visto agudizada desde el año pasado, bueno, que ya tiene su antecedente en la salida del presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018, y que se ha acentuado en tiempos recientes con la solicitud de vacancia de un proceso de impeachment contra el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Que en Perú la característica definitoria también, creo yo, que hay un divorcio entre la clase política y las expectativas de los ciudadanos, ¿no? Un científico social o politólogo, amigo mío, Alberto Vergara, habla del Perú como un país de ciudadanos sin república, ¿no? Expresando un poco la necesidad de un orden institucional más estable y más en sintonía con las expectativas y las necesidades de sus ciudadanos, cosa que hemos visto que de alguna manera no funciona bien en el Perú, ¿no? Un Perú después de pasar el periodo del régimen de Fujimori, el cual se resuelve con una crisis política muy fuerte que llevó a la presidencia, ahora se me va el nombre, pero alguien me podrá ayudar,
presidente que estaba aquí en Estados Unidos. Toledo, Alejandro Toledo. Sí, Alejandro Toledo, disculpen el Sigue lapso. allí. Sigue aquí en Estados Unidos con una solicitud de detención, ¿no? Lo que hemos visto que se estableció, bueno, se restableció el orden político a partir de la salida de Fujimori y la llegada de Toledo al poder, y luego hubo sucesiones presidenciales bueno, que prometían un orden más estable dentro de la sociedad chilena, peruana, perdonen. Y sin embargo, lo que hemos visto desde la llegada de Kuczynski es que detrás de ese orden había arreglos políticos muy cuestionables y un tinglado de corrupción terrible que ha provocado que varios de esos presidentes tengan causas judiciales abiertas de investigación, y hoy haya varios de ellos, incluso el mismo Vizcarra, con la sombra de la corrupción que siempre ha acompañado a estos mandatarios. Eso al mismo tiempo lo que parece generar es un descontento inmenso en la población, que ya ha perdido la credibilidad mayormente en el sistema político, y que recientemente incluso se ha manifestado por opciones que no son democráticas, ¿no? Creo que vi una encuesta hace pocos días en la que se decía que los peruanos están a favor de alguien que resuelva los problemas, incluso si no cumple la ley, ¿no? Y eso a mí me parece un síntoma muy grave de deterioro institucional y de pérdida de la calidad de la democracia, de erosión democrática, regresión democrática que hemos visto en toda América, en gran parte de América Latina, para no decir toda, durante la última década. Y esto finalmente me lleva a Ecuador. Pero antes de eso, quiero puntualizar que también en Perú se presenta un aspecto preocupante, y es que ha habido de alguna manera la búsqueda de los militares como aval para la democracia. El año pasado, creo, cuando se disolvió el Congreso, Vizcarra se tomó una foto con militares y la policía, un poco para decir que ellos están avalando las acciones del presidente. Y tengo entendido, aunque yo no he visto esa foto nueva, que hace poco el presidente del Congreso peruano también hizo una invocación a los militares para que apoyaran el proceso de vacancia contra Vizcarra. Entonces, ahí hay otro síntoma preocupante sobre el retroceso de la democracia, ¿no? Cuando se busca el aval de militares, como ha sucedido también recientemente en Bolivia el año pasado, justo para la salida digamos, pedirle la salida del poder a Evo Morales, y luego instalar el gobierno provisional de Yanín Áñez, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que se muestra allí. Finalmente, en Ecuador, María Sol va a hablar mucho de esto seguramente, pero también ha habido, digamos, una situación de cuestionamiento de las figuras rectoras de la sociedad, del presidente, a raíz de la necesidad de adoptar políticas económicas muy severas, que tienen un efecto, digamos, de reacción en cadena en la sociedad. Todas estas protestas se dieron a partir de finales de septiembre y octubre del año pasado, y en Ecuador específicamente la causa fue la adopción de un paquete económico, ¿no? Ese paquete económico que iba a traducirse en un préstamo de 1.000 millonarios del Fondo Monetario Internacional de Ecuador en una situación económica muy precaria, provocó o trajo consigo el aumento de la gasolina y el diésel,
y eso generó una reacción en cadena que, si bien no pudo instalarse, provocó una oleada de protestas muy fuertes e incluso brevemente el estado de excepción en la sociedad ecuatoriana decretado por el gobierno, ¿no? Trajo el despido de miles, creo que 23.000 funcionarios públicos, y otra serie de medidas para flexibilizar la economía, como la renovación de contratos temporales con un menor pago, medidas de beneficio al sector privado muy agresivas, lo que se ha traducido en una impopularidad muy grande para el gobierno del presidente Lenín Moreno, quien al principio de la pandemia también tuvo un manejo muy errático de ciertos focos de coronavirus, como fue el caso de Guayaquil, ¿no? Que todos vimos en la prensa, ataúdes en la calle, unas imágenes realmente muy impactantes, en un escenario de, digamos, fragmentación política cada vez mayor, polarización muy intensa y falta de acuerdo nacional para poder salir juntos de la situación crítica en la que se veía Ecuador en ese país, en ese momento. Ahora bien, cuando mencionaba todo esto, yo creo que las consecuencias están allí, son muy claras. El año que viene va a haber elecciones en Ecuador y, según tengo entendido, hay unos 18 candidatos, ¿no? El ala correísta de la política tiene posibilidades de hacer un pronunciamiento o una campaña fuerte. Y bueno, vamos a ver qué va a suceder en este contexto. Finalmente, para darle la palabra a mis colegas, lo que digamos, lo que transpira todo esto para mí es que los modelos políticos reinantes o todavía dominantes en América Latina están pasando, como diríamos, pasando aceite, o están en una crisis muy difícil de superar, porque todavía las élites gobernantes no manifiestan un suficiente entendimiento, una suficiente comprensión de lo que está pasando con sus ciudadanos, de las necesidades muy reales y urgencias que están padeciendo en un momento en que hay una caída general de la economía mundial y que se manifiesta de manera muy, muy grande en países como Perú, donde va a haber una contracción de alrededor del 12%, no sé cuál es el porcentaje en Chile, y eso como realidad general hace el panorama político muy, muy difícil de navegar. Para terminar, hace casi más de medio siglo, el poeta peruano Martín Adán, al ser notificado de un nuevo golpe de Estado, decía: hemos vuelto a la normalidad. ¿Qué quiere decir esto? La normalidad es la inestabilidad política. Estamos condenados a estos ciclos de cortas estabilidades y de grandes ilusiones para volver a un sistema inestable y poco confiable. Bueno, yo creo que ese es el punto o un dilema que enfrentamos hoy a través de toda América Latina. Muchas gracias, Boris. Damos la palabra ahora a Jacqueline Fox. Muchas gracias al Centro Macmillan y al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Yale por esta posibilidad de compartir algunas ideas con estos colegas tan apreciados y distinguidos. Yo quisiera empezar retomando algunas cosas que ha mencionado Boris. Yo tenía pensado otro inicio comparando con las protestas en Chile, pero voy a empezar comentando cuáles fueron las dos protestas más masivas en Perú
en 2019 en la capital. La primera fue la madrugada del 1 de enero, es decir, en el año nuevo del 2019, para rechazar la destitución de 2 fiscales que son los fiscales líderes de la lucha anticorrupción encargados de investigar los casos Lavallato, Odebrecht en Perú, en los que están investigados una gran cantidad de políticos peruanos, entre ellos la 2 veces candidata presidencial Keiko Fujimori, el expresidente Kuczynski, el ya muerto Alan García, pero que en ese momento era investigado, Alejandro Toledo, Susana Villarán, la ex alcaldesa de Lima, entre varios otros. Entonces, esa protesta callejera, la madrugada del 1 de enero y posteriormente por la tarde del 1 de enero, tuvo consecuencias importantes a nivel de opinión pública y a nivel de líderes de opinión, y finalmente esos fiscales volvieron a su lugar y siguen trabajando a cargo de estos casos. Y la otra gran protesta que hubo en Lima fue en septiembre, para el día que Vizcarra usó este recurso constitucional que tiene el presidente para cerrar el Congreso, ¿no? Y miles de ciudadanos fueron a los exteriores del Congreso a asegurarse que los congresistas, y permanecieron allí horas de horas hasta la madrugada, hasta asegurarse que efectivamente ese Congreso no volvía más. Sin embargo, dado que estamos, digamos que tenemos a la vista principalmente las protestas de Chile, que fueron tan masivas en Santiago y que duraron tanto tiempo, además, estas 2 protestas que yo menciono que ocurrieron en Lima, comparadas con lo de Chile, parecen muy poquito. Sin embargo, en Perú tenemos más o menos en los últimos 12 o 15 años, aproximadamente 120 a 140 conflictos sociales por mes a lo largo de todo el país, principalmente en localidades rurales o amazónicas. Y la mitad de estos 130 o 140 conflictos sociales activos por mes, la mitad tienen causas socioambientales. Es decir, quienes protestan tienen demandas pendientes que no han sido respondidas o no han sido cumplidas, tanto por parte de empresas privadas, normalmente de los rubros de minería, de petróleo, de gas, o demandas que no han sido cumplidas por parte del Estado, sea gobierno regional o gobierno nacional, es decir, el gobierno central ejecutivo. ¿Por qué? Porque muchas de estas situaciones de vulneración de derechos en una gran cantidad de casos de pueblos indígenas tienen que ver con la afectación de su territorio por contaminación, porque su cauce de agua ahora está siendo usado por la empresa minera, por daño en las tierras que cultivan o en los pastos cuyos animales usan para alimentarse. Y hay también muchas demandas de afectación de la salud. Por lo tanto, cuando hay este tipo de conflictos, una de las primeras cosas que el Estado suele ofrecer es una brigada de salud o la mejora de la posta, si es que existe una posta de salud, o la construcción de un centro de salud, si tienen muchos años de afectación por metales pesados, si es que es una zona en la que han sido muy afectados por contaminación por minería. Entonces, si bien en el Perú no podemos equiparar esta masividad de manifestaciones urbanas como las que hemos visto en Chile, si vemos el mapa de los conflictos sociales con demandas puntuales a lo largo de todo el país, hay una conflictividad continua y una especie de desprecio por parte de quienes toman decisiones que no atienden oportunamente esas demandas, ¿no? En algunos casos esas demandas llegan a Lima. Por ejemplo, el año pasado
hubo un colectivo de personas afectadas por metales pesados en la sangre, que causan severos daños, especialmente a menores de edad. Y hicieron un plantón frente al Ministerio de Salud por varias semanas. Estas personas no solamente no recibían la empatía suficiente del Ministerio de Salud, tampoco de muchos ciudadanos de a pie, y la policía constantemente los amenazaba con sacarlos de allí violentamente. Finalmente se tuvieron que ir porque empezó la pandemia, ¿no? Otro tipo de estas protestas han ocurrido incluso durante la pandemia en la Amazonía. Ha habido población amazónica, indígena, que ha estado pidiendo atención en salud y medicamentos porque se estaban infectando por el coronavirus, y pasaban los meses y no había ninguna respuesta. Entonces tomaron una instalación de una empresa petrolera una madrugada, intentaron tomarla, en realidad no llegaron a entrar, pero estaban en la puerta, y la policía disparó una ráfaga y murieron 2 ciudadanos, ¿no? Este tipo de casos ocurren constantemente en el Perú varias veces a lo largo de los últimos 4 gobiernos, ¿no? Estaba revisando que en los últimos 4 gobiernos ha habido 299 fallecidos por este tipo de causas, ¿no? Vinculadas con este tipo de conflictos, y más de 4.800 heridos. Pero esas cifras, sinceramente, no importan mucho a quienes toman decisiones en la capital. ¿Por qué, a diferencia de Chile, este tipo de demandas vinculadas con derecho a la salud, derecho a una vida digna, el derecho a mantener su territorio, etcétera, no llegan a escalar para que ocurran protestas como las que hemos visto masivas en Chile? Yo diría que posiblemente hay 2 grandes diferencias respecto de lo que ha estado pasando en Chile. Una es los 20 años de conflicto armado interno que hubo en el Perú, o los 20 años de violencia que hubo entre 1980 y el 2000, en el que se enfrentaban grupos subversivos, grupos terroristas, organizaciones subversivas, con las fuerzas del orden, y eventualmente también con rondas principalmente rurales, que eran como comités de autodefensa, ¿no? Entonces, en esos 20 años de violencia, que tuvieron casi 70.000 muertos como causa de ese periodo de violencia, ha habido una forma de contar la historia en la que quienes estaban en el disenso eran estigmatizados como terroristas. Sendero Luminoso efectivamente fue un grupo terrorista, pero otras personas que no participaban de Sendero Luminoso ni del otro grupo subversivo, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, personas que no participaban de esas organizaciones, eran tildadas de terroristas, especialmente durante el gobierno de Fujimori, porque estaban en la oposición, ¿no? Y esa manera de ubicar a las personas que están en el disenso de lo usual, ¿no? En el disenso, por ejemplo, que intentan que haya mejores estándares medioambientales, o que las empresas cumplan las normas medioambientales, o que simplemente tratan de defender su territorio, suelen ser estigmatizados hasta la actualidad como personas violentas y eventualmente también como terroristas, ¿no? O que están manipulados por un grupo que es una decisión de Sendero Luminoso que está aún activo y que se llama Movadef, ¿no? Es una decisión que básicamente está formada por personas que fueron parte de Sendero Luminoso, que cumplieron prisión, o los abogados de los que estuvieron en prisión, y que intentan cada cierto tiempo
lograr espacio en organismos sindicales, gremiales, y cada vez que hay alguno de este tipo de reivindicaciones o protestas. Entonces, hay un miedo a ser estigmatizado como terrorista porque el periodo en el que hubo terrorismo en el Perú fue espantoso en muchos términos, ¿no? Por la cantidad de muertes, por la cárcel que sufrieron inocentes, que no tuvieron vínculo con el terrorismo, etc. Entonces, un factor a diferencia de Chile para que todo este tipo de demandas que existen a lo largo del país no se extiendan de manera masiva en núcleos urbanos, creo que es este estigma a no quiero que me vean como violento, ¿no? No quiero que me estigmaticen como terrorista. Y una segunda cuestión que creo que también podría ser la diferencia en el caso peruano es que sospecho que a pesar de los problemas que tiene el modelo neoliberal en Chile y que han sido una de las razones de las protestas del año pasado, ha habido más cobertura en la educación, más acceso a la educación en Chile y posiblemente una mayor capacidad de los ciudadanos de hacer efectivas sus demandas de esta forma, sin tanto miedo a la estigmatización, porque la época en la que hubo estigmatización en Chile fue bastante anterior, ¿no? El periodo que ha tenido de dictadura violenta con detenidos, desaparecidos en Chile fue bastante menor que los 20 años de violencia que sufrimos en el Perú. La otra cuestión que quisiera abordar, porque nos pidieron que tratáramos de hacer algunas relaciones de lo que ha ocurrido en las protestas en Chile con cómo observamos estos procesos en países donde también se instaló el modelo neoliberal. Es que varios de los presidentes peruanos, como Alan García en su segundo gobierno y en el primer año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y la mayor parte de la élite económica peruana ha visto a Chile desde los años 90, por lo menos, como el país modelo, ¿no? Era el referente a seguir, ¿no? Hay una cita que tengo aquí de 2016 de Alan García. En una visita a Chile dijo: vamos a recuperar el sitio que con inteligencia y con buen comercio ustedes nos han quitado, dijo García en una visita en Chile. Y Pedro Pablo Kuczynski dijo en su primer año de gobierno: Chile ha hecho un salto maravilloso en los últimos 40 años y ha llegado al peldaño de la modernidad, ¿no? Entonces, para la élite económica, política peruana, Chile ha sido el país a copiar. ¿Por qué las protestas del año pasado en Chile tuvieron tanta atención? No solamente porque estaban ocurriendo fenómenos y hechos políticos y sociales importantes que podrían significar un cambio en un país en el que no cambiaban mucho las cosas en los últimos 15 años. También llamó mucho la atención y mucha preocupación en el Perú, porque desde los años 90 por lo menos hubo mucha migración laboral de peruanos a Chile, ¿no? No solamente migración de mano de obra no calificada, sino también mucha migración profesional. Hay muchos profesores universitarios peruanos trabajando en universidades en Chile. Y entonces había atención también por los parientes, ¿no? Porque ¿qué pasará? ¿Les caerá un perdigón en el ojo a nuestros familiares también? ¿Se quedarán sin trabajo ahora que están cerrando tantas tiendas y está habiendo esta situación de inestabilidad que nunca se veía en Chile, ¿no? Entonces, existe también este vínculo de los peruanos con los peruanos chilenos y las familias que han continuado su vida allá.
La otra cuestión que me parece importante de mencionar acerca de las protestas en Chile como, digamos, en el espejo de un país en el que también se implantó el modelo neoliberal a partir de 1992, es que en el Perú ha habido muchas quejas acerca del modelo de los fondos privados de pensiones, que fue, creo que, una mala copia del modelo de pensiones privadas en Chile. Cuando esto empezó a ser discutido en Chile, aquí también hubo un eco de esa discusión, ¿no? Antes el modelo de pensiones en el Perú, sea el privado o el de las pensiones del sistema estatal, eran inamovibles, ¿no? Pero hace un par de semanas está habiendo un cambio también por causa de la pandemia y por causa de la crisis económica que ha golpeado de manera tan brutal en el Perú. Y posiblemente este tipo de pequeñas modificaciones sean posibles también a la luz que ha sido visible para todo el mundo del tipo de discusiones que ha habido por el diagnóstico del neoliberalismo en Chile. En el Perú, el 70% de la fuerza laboral era informal antes de la pandemia, ¿no? Quisiera mencionar esto porque en la intervención de Boris Muñoz, él empezó comentando que aludió al milagro peruano, ¿no? Y el milagro peruano está en la cabeza de algunos, ¿no? Pero no en la cabeza de ese 70% que en los últimos 15 años más o menos ha tenido este tipo de empleo sin contratos, sin vacaciones, sin ingresos fijos, sin poder determinar o predecir cuánto va a ganar, sin ningún derecho laboral, ¿no? Jacqueline, permíteme que te interrumpa aquí para poder dar la palabra al siguiente panelista. Okay. Disculpa. Sí, no vi tus señales, perdón, estuve mirando. Concentrada. Okay. Muchísimas gracias todo bien. por tu participación y ahora damos la palabra a Daniel. Muchas gracias, María José. Bueno, tengo algo de camino avanzado aquí con lo que han dicho muy acertadamente Boris y Jacqueline sobre lo que ha ocurrido en Chile. Me llama mucho la atención lo que dice Jacqueline acerca de cómo parte de la élite peruana mira a Chile como modelo y un ejemplo. Curiosamente, en los últimos años especialmente, muchos empresarios chilenos comenzaron a decir que Perú nos estaba alcanzando y que tenía que ser Perú el ejemplo que viéramos, porque veían que ante sus críticas de que en Chile había un clima antiempresarial o antinegocios, en Perú sí estaban haciendo bien las cosas. Así que nuestras élites confirman ese viejo refrán de que siempre el pasto del vecino se ve más verde que el propio, ¿no? En el caso de Chile y Perú pasa más o menos lo mismo. Voy a compartir pantalla para ir apoyándome en una pequeña presentación acerca de algunos hitos que me parecen relevantes con respecto a Chile, así que confírmenme si se ve bien esto. Ahí estamos. ¿Lo ven, no? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. A ver, este es el lema más fuerte de lo que pasó en octubre, que ha sido muy repetido. No son 30 pesos, son 30 años. 30 pesos son el alza en el precio del transporte público que gatilló los hechos de octubre, que es la causa inmediata. Pero lo que dicen los manifestantes es que es una protesta por 30 años. Y eso a primera vista parece muy difícil de entender, porque en general se entiende que los últimos 30 años de Chile, vale decir, desde el final de la dictadura de Pinochet, son básicamente una historia de éxito, y hay varios elementos que nos hacen pensar que sí lo son. Por ejemplo, este es el aumento en el ingreso per cápita en Chile comparado con Latinoamérica. Ustedes ven que claramente hay una subida muy grande, muy importante con respecto a lo que pasa en Chile. Ahí está. Que se despega claramente del resto de Latinoamérica. Es una economía que crece más. Y no solamente crece más la economía, sino que también tenemos que la pobreza baja muy fuertemente, desde en torno al 38% en 1990, ya en 2013 estábamos bajo el 10% de pobreza. Entonces hay indicadores que nos permiten decir, bueno, son 30 años de una economía que crece y que además sus beneficios llegan a la población disminuyendo la pobreza. Todas esas cifras son ciertas,
Pero entonces nos preguntamos qué es lo que pasa para llegar a esto, para llegar a la violencia que se desata la noche del 18 de octubre, con la quema de buena parte de la red del metro, el ferrocarril subterráneo en Santiago, con atentados contra la propiedad privada y pública en buena parte de las ciudades de Chile, con una disrupción completa de la vida social, económica y política del país, por un lado, en el lado violento, y también con esto, con las manifestaciones pacíficas más grandes desde el fin de la dictadura. Más de 1 millón de personas congregándose en el centro de Santiago de Chile para protestar, con una imagen como la que ven ustedes. ¿Qué pasó entonces que tantos chilenos de pronto ven lo que ha pasado en los últimos 30 años no como una historia de éxito, sino como algo sobre lo cual hay que protestar? Y yo creo que más bien tiene que ver con una crisis de expectativas o de expectativas frustradas. Chile fue un país donde hubo un aumento espectacular, y lo mencionaba Boris hace poco, en la educación superior. El acceso a la educación superior pasa de en torno a una matrícula de unas 200.000 personas al llegar a la democracia a sobre el 1.000.000 en los últimos años. Hay, por lo tanto, una población que va saliendo de la pobreza, que llega a la clase media, y una clase media que es cada vez más educada, que son los primeros en su generación que llegan a la universidad, algo que sus padres o sus abuelos no habían podido lograr. Pero, y ahí empiezan a aparecer las fisuras, las fracturas de este modelo. En primer lugar, ese acceso a la educación superior está asimilado con deuda. Hay un endeudamiento muy fuerte, y es lo que ven en la gráfica de abajo, porque el modelo fundamental para expandir la matrícula de la educación universitaria fue abrir universidades privadas, no selectivas, muchas de ellas de muy mala calidad en términos del tipo de enseñanza que daban, y generar un sistema de endeudamiento con la banca, de modo que decenas de miles, cientos de miles de jóvenes chilenos se endeudan con la banca para poder estudiar. ¿Por qué? Porque el discurso desde la élite era que Chile era un país meritocrático y que esta expansión, por lo tanto, iba a permitir a todos ellos que entraban a la universidad obtener los réditos que generalmente se habían obtenido en Chile históricamente cuando alguien llegaba a la universidad, vale decir, formar parte de la clase dirigente, o al menos acceder a puestos muy bien pagados y de mucho prestigio social también en el país. La gente, por lo tanto, hay una generación completa que toma esta promesa por cierta y se endeuda para estudiar en estas universidades privadas. Pero se encuentran con varios problemas, y este es uno que quiero plantear de inmediato. Lo que ustedes ven acá son los datos de una investigación de Seth Zimmerman, que es un profesor de la Universidad de Chicago, que lo que hizo fue comparar dónde habían estudiado las personas que llegan a obtener los puestos de élite en las grandes empresas chilenas, los puestos de gerencia, los puestos más relevantes de la economía chilena. En el gráfico de la izquierda, ustedes ven esa rayita azul pequeñita, es la gente que estudia en 7 colegios, todos ellos del sector oriente de Santiago, del sector más adinerado de la capital de Chile, que son un 0,5% del total de estudiantes de Chile. El 99,5% restante de los chilenos va al resto de los colegios del país. Ese 0,5%, por lo tanto, que proviene de lo que podríamos llamar el corazón de la élite chilena, luego significa el 17% de los cupos en las carreras más selectivas de élite de las principales universidades del país. Básicamente carreras de Derecho, Ingeniería y Medicina en la Universidad de Chile y la Católica, que son los puestos que tradicionalmente te llevan a formar parte de la élite. Ya son el 17%. Y el tercer gráfico es el más impresionante. Ese 17% de puestos en las universidades se traduce luego en un 53% de los puestos de élite en las empresas chilenas. Por lo tanto, haciendo el resumen, ese 0,5%, una fracción ínfima de la población chilena, termina acaparando más de la mitad de los puestos gerenciales de las grandes empresas. Y por lo tanto ustedes ven que todo el resto tiene que repartirse una porción bastante pequeña de la torta. Entonces, de pronto vemos que no bastaba con la educación, no bastaba con acceder a la universidad para poder llegar efectivamente a la élite, porque esa élite era hermética y seguía autoseleccionándose, y sigue autoseleccionándose, básicamente desde los que han egresado del entorno social correcto, más allá de la educación que tengan. Y ese aspecto, claro, se sigue viendo en cosas como estas. Este es el índice Gini, el índice de desigualdad en los países de la OCDE. Si ustedes ven toda la lista que parte por los países nórdicos, al final, en el último puesto van a ver a Chile, que sigue siendo un país tremendamente desigual, solo cercano a México y muy por encima de Estados Unidos o de cualquier otro país
miembro de la OCDE. Chile sigue siendo un país típicamente latinoamericano en cuanto a su distribución de ingresos. No hay nada que nos distinga mayormente del resto de América Latina en eso, y claramente estamos muy lejos todavía de ser parte de la OCDE. Esto, si lo ven correctamente ahí, es de nuevo la misma forma de ver la distribución del ingreso, pero por centiles. O sea, al lado izquierdo ustedes empiezan a ver los centiles más bajos y ven que prácticamente no hay variación, no hay una gran desigualdad en los ingresos hasta los últimos. Ustedes ven las últimas 3 o 4 y la última línea, que es el 1% más rico de la población, y ahí se ve el enorme cambio que hay. Por lo tanto, de nuevo, los puestos de la élite, los puestos que realmente llevan a formar parte de una distribución de la riqueza importante, están tremendamente concentrados. Son muy, muy pocos, y hay por lo tanto una enorme cantidad de jóvenes que hacen el camino meritocrático, el camino de endeudarse, el camino de estudiar en la universidad, y que luego ven que esas puertas que supuestamente se iban a abrir, finalmente no se abren. Eso no ocurre. Además de esto, de esta élite hermética que cierra la puerta a quienes quieren ingresar a ella, comienzan a desarrollarse en los últimos años en Chile una serie de escándalos vinculados a esa clase dirigente. Ahí son varias protestas que tienen que ver con cómo esto fue escalando. Por ejemplo, uno de esos carteles dice: cárcel para los pobres, clases de ética para los poderosos. Se trata de un caso de evasión tributaria del grupo Penta, uno de los grupos económicos más importantes de Chile, que además financiaba a buena parte de los políticos mediante métodos ilegales, y ellos, después de descubrirse la evasión tributaria, su sanción es tener que ir a clases de ética en una universidad. Y eso evidentemente es visto como una burla por gran parte de los chilenos. Cosa parecida pasa por estas manifestaciones que tienen que ver con casos de colusión, de carteles en las farmacias, en los pollos, en el papel higiénico, entre otros productos de primera necesidad, donde se descubren grandes carteles que perjudican a los consumidores, y en otras leyes como la ley de pesca, que entrega gran parte de la pesca en Chile, que es uno de los recursos naturales más importantes, a un grupo de solamente 7 empresas, impidiendo que haya competencia o que entren otros actores. Todo esto va generando un clima cada vez mayor de una crisis ética, en la cual los ciudadanos ven a esta clase dirigente y ven que esa clase dirigente no solamente está cerrada en torno a sí misma, sino que además no es capaz de cumplir con las normas que sí le exigen al resto de la sociedad. Evade impuestos de manera masiva, como se descubre, por ejemplo, en el caso Penta, financia de manera ilegal a políticos, como se descubre luego en el caso SQM, que es una derivada de Penta, en la cual se ve que gran parte de los políticos, tanto de izquierda, centro o derecha, son financiados ilegalmente por estos grupos económicos, y la clase política también se pone de acuerdo para llegar a un acuerdo de impunidad, donde básicamente esas investigaciones judiciales son detenidas. Y por lo tanto, todos estos casos generan una sensación cada vez mayor de resentimiento de la ciudadanía con respecto a esta élite que no es capaz de cumplir con las normas y va perdiendo cada vez más legitimidad. Y la palabra evasión se convierte en una palabra muy simbólica, por lo que les decía, ¿no? Que esta evasión de los ricos, de los poderosos, termina en clases de ética. Y cuando viene el alza de las tarifas del transporte público en Santiago, que de hecho estamos cumpliendo precisamente un año desde que ocurre esa alza, ocurrió hace exactamente un año, un grupo de estudiantes secundarios comienza a organizarse para hacer esto, para hacer evasiones en las estaciones del metro, diciendo, bueno, si ellos, refiriéndose a los poderosos o a la élite, no van a cumplir las normas, van a evadir, bueno, nosotros también. Se encuentra una cierta justificación moral en que si la élite no es capaz de cumplir con esas normas, entonces también de alguna manera se comienza a entender, la ciudadanía también queda libre de cumplir esas normas. Y estos actos de evasión comienzan a tener un apoyo popular importante, un apoyo importante a nivel de ciudadanía. Además, no solamente es la clase empresarial la que aparece muy desconectada de las necesidades y de la vida de la mayoría de los chilenos. Esta comparación, estos dos gráficos que estoy presentando, nos muestran en primer lugar cómo es Chile en términos de su composición. En azul están marcados personas que vienen de 6 colegios, de nuevo del sector oriente, de Santiago, donde tradicionalmente se reproduce la élite, y son el 0,2% del total. Y el 99,8% es los chilenos que estudian en todo el resto de los colegios municipales o particulares del país. Pues bien, en el otro lado está el gabinete de ministros del presidente Sebastián Piñera al momento de ocurrir los hechos el año pasado.
Ese mínimo porcentaje, ese 0,2% de 6 colegios, se traduce en 16 de los 24 ministros que acompañaban al presidente Piñera. 16 de los 24 ministros venían solamente de estos 6 colegios, por lo que ustedes se podrán dar cuenta que era una selección de una ínfima cantidad de la realidad chilena. Y esa desconexión bien brutal, en verdad, entre quienes estaban gobernando y quienes eran los gobernados, genera una serie de declaraciones en los días previos al 18 de octubre del año pasado. He puesto algunas de ellas allí. El 6 de octubre, el entonces ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, refiriéndose a las protestas que empiezan por el alza del metro, dice que bueno, el que madrugue será ayudado porque alguien que sale más temprano y toma el metro a las 7 de la mañana tiene la posibilidad de una tarifa más baja, diciendo que antes de las 7 de la mañana, una hora en la que está básicamente de noche todavía en gran parte del territorio nacional en ese momento, el metro va a cobrar un poco menos. 2 días después, el 8 de octubre, el ministro de Hacienda, ante las quejas por el alza de ciertos servicios básicos, como la electricidad o el transporte público, dice que hay una buena noticia porque el precio de las flores ha caído y por lo tanto le pide a los románticos que vayan a comprar flores. Lo que ustedes se imaginan cómo fue recibido por la ciudadanía en ese momento. Y el día siguiente, 9 de octubre, está la frase que nos recordaban antes, está en que el presidente Piñera dice que Chile es un verdadero oasis dentro de esta América Latina convulsionada. O sea, tenemos una élite dirigente, la élite gobernante a cargo de precisamente solucionar estos problemas totalmente desconectada de las preocupaciones de la vida diaria de los chilenos y pensando que ellos son parte de una especie de élite cosmopolita que ha superado a América Latina y por lo tanto es, como decía el presidente Piñera, un oasis. Y el oasis termina en esto, solo algunos días después. Esto es una muestra de la quema de los vagones del metro, que es uno de los momentos más dramáticos de esta protesta, porque además significa para millones de personas que dependen del metro para su transporte, algo tremendamente difícil. Y por otro lado viene esto. Escogí esta foto, que es de precisamente los días posteriores al 18 de octubre. Esto es Plaza Baquedano, que ha sido rebautizada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad. Es el punto central, neurálgico de Santiago de Chile. Y si ustedes ven las banderas en torno a las cuales se agrupan los manifestantes, no son banderas de partidos políticos, sino que son sencillamente de identidades. La bandera mapuche, la bandera chilena, y hay un par de banderas también de clubes de fútbol. ¿Por qué ocurre esto, en mi impresión? Porque lo que estamos viviendo hoy día en Chile, y con esto ya termino en beneficio del tiempo, es un momento populista. ¿A qué me refiero por esto? Un momento en el cual, para gran parte de la ciudadanía, la distinción importante y válida es la distinción ciudadanía versus élite. Una ciudadanía a la que se le ponen atributos mayormente positivos, ¿no? Se la ve como virtuosa, más allá de la realidad, versus una élite a la que se asocia con atributos negativos. Se la ve como corrupta, como ilegítima. Y por eso estas manifestaciones no son partidarias, no son de izquierda versus derecha, ni de partidos políticos, no tienen liderazgos, no tienen vocerías, ni tienen institucionalidad, ni petitorio. Es sencillamente un momento de expresión en el cual todos los chilenos y todas las chilenas sienten que por el solo hecho de no pertenecer a la élite, ellos pertenecen a esta protesta. Y eso es lo que explica una masividad que es gigantesca, que es enorme, que es inédita en la historia de Chile, pero que también es muy difícil de manejar, porque no hay con quién negociar, no hay un petitorio que cumplir. Como ustedes saben, la decisión a la que llegó finalmente la clase dirigente chilena fue, bueno, que un plebiscito para una nueva constitución podía ser la manera de alguna forma, dar una salida positiva a esta tremenda energía que había en las calles, y en eso estamos hoy día. Se ha postergado debido a la pandemia, el plebiscito debió ser en abril, pero el 25 de octubre será la decisión entre el apruebo o el rechazo. De ganar el apruebo, que es lo que pronostican todas las encuestas, debería pasarse a la confección de una nueva constitución. Si eso servirá o no para poder efectivamente cambiar el escenario y canalizar de manera más positiva las energías en Chile, la verdad es que es muy difícil saberlo en este momento, pero esa es la apuesta que está haciendo en este momento la clase dirigente, y eso es lo que vamos a ver si finalmente se concreta o no de manera importante. Esa es la situación en este momento en Chile, y les dejo la palabra para los demás panelistas. Muchas gracias, Daniel. Pues sin más dilación pasamos la palabra a María Sol Borja. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hablando sobre las protestas de Ecuador en octubre del año anterior, es importante
quizá que les cuente que en Ecuador el movimiento indígena es un movimiento que tiene muchísima fuerza cuando de manifestaciones se trata. Hay un histórico en los últimos 20 años, desde que el movimiento indígena tomó fuerza y luego a finales de los años 90 se estableció ya como una organización política que se llama Pachacutic, pero tienen un historial conocido y reconocido en cuanto a protesta social. Ha habido varios gobiernos, en el Ecuador hubo una etapa de 4 o 5 gobiernos que fueron derrocados consecutivamente. Y allí la participación del movimiento indígena fue claramente determinante. Si recordamos el caso, por ejemplo, de Abdalá Bucaram, que apenas gobernó 6 meses y las protestas empezaron primero con ciertas reivindicaciones de los movimientos indígenas. Lo mismo pasó posteriormente con Lucio Gutiérrez, que él llegó al poder, de hecho, apoyado por el movimiento indígena. Y finalmente, cuando Gutiérrez tomó un giro más bien hacia el sector empresarial o hacia la derecha, el movimiento indígena le quitó el respaldo y empezaron movilizaciones sociales, sobre todo en Quito, pero también respaldadas por el movimiento indígena, que llega, cuando hacen convocatorias, llegan sobre todo a la capital. Hay algunos movimientos, hay algunas organizaciones y marchas que se hacen dentro de territorios con mayor presencia indígena, pero sobre todo las grandes marchas se hacen desde las comunidades indígenas hacia Quito para llegar al Palacio de Carondelet, y allí es cuando normalmente los gobernantes se ponen nerviosos porque hay un historial claro y bien identificado de que cuando el movimiento indígena se mueve, pues un gobierno tambalea. Eso por un lado. Por otro lado, en el caso ya específico de estas últimas manifestaciones, hay que tomar el contexto político también del Ecuador previo a que esto sucediera. Lenín Moreno es el presidente heredero político de Rafael Correa, que gobernó el Ecuador durante 10 años. Rafael Correa lo nombró un poco con la confianza, con la esperanza, con la certeza de que Moreno iba a seguir con su legado político y con con un plan de gobierno muy similar, porque de hecho son de la misma organización política. Recordemos que Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa durante 6 años y nunca tuvo palabras contrarias, ni críticas, ni distancia, ni absolutamente nada público que hiciera prever que pudiera haber una ruptura política tan profunda como hubo, además bastante rápido, ¿no? Moreno tomó el poder en mayo de 2017 y en junio empezaron ya los primeros intercambios a través de redes sociales, como con pullas, ¿no? Picándose entre ellos y con indirectas, hasta que terminó por ser una ruptura evidente, y Correa habla ahora de una persecución política por parte del gobierno de Lenín Moreno hacia sus antiguos funcionarios. Hay varios procesos judiciales en contra de ex altos funcionarios, de ex secretario jurídico de la presidencia, ex ministros de alto rango. Varios están en prófugos, algunos se sabe que están con refugio en México. El propio Rafael Correa vive en Bélgica. Es más, hoy hubo recién la Corte Nacional de Justicia pidió que se emita ya una alerta roja para poder detener a los exfuncionarios, incluido Rafael Correa, que están prófugos por un juicio en el que la Corte Nacional considera que hubo sobornos durante el gobierno de Rafael Correa. Con este contexto de ruptura política, el quiebre al interior del gobierno de Moreno, que llegó respaldado por la organización Alianza País, que también se dividió en 2 partes, una parte se quedó con el correísmo, otra parte se quedó con el morenismo, y Lenín Moreno fue quien se quedó con el partido político que fue creado por Rafael Correa y otros exfuncionarios y políticos. Esta fragmentación dentro de la organización política se vio reflejado también al momento en el que Lenín Moreno tuvo que cambiar algunos funcionarios de alto rango que originalmente eran todos pues de la misma organización política. Cuando empieza esta distancia entre Moreno y Correa, algunos funcionarios renuncian, otros empiezan ya a tomar distancia, incluso ellos habían logrado más de 70 asambleístas en la Asamblea Nacional, que era casi una mayoría, y esta idea de que iba a volver a pasar lo que había pasado en el periodo legislativo anterior, en el que Rafael Correa tenía la planadora, que se llamaba, ¿no? La mayoría, que pasaban todas las leyes, casi no había discusión, había como muchísimo poder político. Entonces se resquebraja también esto y las bases también empiezan a resentir, las bases de Alianza País, sobre esta ruptura política entre estos 2 personajes.
Lenín Moreno empieza a tener un acercamiento con ciertos sectores que Correa había tenido pugnas. En el caso de Correa es difícil identificar sectores con los que no haya tenido pugnas, porque se peleó con todo el mundo, se peleó con estudiantes, con medios de comunicación, con organizaciones sociales, con derechos humanos, con todo el mundo. Entonces, una de las primeras acciones que toma Lenín Moreno cuando llega al poder es devolverle la casa, una casa que estaba en comodato, entregado para el sector indígena, para Pachacutic, y que Rafael Correa les había quitado. Se había peleado y les había quitado la casa que ellos utilizaban como sede política. Entonces, una de las primeras acciones que Lenín Moreno toma es devolverles esta sede. Y Rafael Correa lo toma, como él suele tomar, todo personal. Entonces, cree que esto es una ofensa casi personal, y recuerdo que puso algún tuit como diciendo, ahora se hacen amigos de los enemigos de la patria, alguna de estas cosas así, todo muy en su estilo. Y Moreno empieza a tener acercamiento con el sector empresarial, empieza a invitar al Palacio de Carondelet a ciertos sectores que Correa rechazaba, los medios de comunicación, directivos de medios de comunicación. Empieza a haber una especie de firma de paz entre los grandes medios de comunicación y el gobierno, algo que durante los 10 años anteriores no se había visto. La pugna y los ataques que Rafael Correa tuvo hacia la prensa fueron muy sostenidos durante todo su gobierno, y eso generó una polarización profunda y un quiebre profundo entre los medios de comunicación y una desconexión incluso entre los medios de comunicación y un sector de la sociedad que apoyaba las políticas del correísmo. Pasa todo esto, Moreno se empieza a acercar al sector empresarial, a un sector importante empresarial de Guayaquil también, y empieza a nombrar en ciertos puestos clave, en ciertos ministerios, a estos personajes que nada tenían que ver con el gobierno anterior y que más bien podían representar un quiebre desde la visión de Rafael Correa y del correísmo duro. Dentro de la propia organización política había una discusión sobre el liderazgo de Moreno, porque Moreno nunca había tenido una gran presencia política al interior del movimiento. Siempre se consideraba a Moreno como esta figura amable que contrarrestaba un poco la fuerza que tenía Rafael Correa, los excesos, era como la figura amable del gobierno de Rafael Correa. Cada vez que había alguna crisis, él salía a decir, pero bueno, que no le ponga la denuncia al Universo, o sea, en un tono así muy conciliador, entre comillas, ¿no? Entonces empieza a haber todo este acercamiento, y el gobierno de Moreno, hay que también decir esto, ha tenido que enfrentar crisis bien fuertes, ¿no? Una de las primeras crisis que ocurrió a poquitos meses, 6 o 7 meses de su gobierno, a principios de 2018, fue la crisis de la frontera con Colombia. Nosotros siempre hemos tenido este conflicto en el lado de la frontera colombiana por la presencia de las FARC, grupos irregulares, narcotráfico, etc. Y a principios de 2018 explotó un carro bomba y mató a unos militares que estaban allí en la zona. Eso fue en enero. Y en marzo ocurrió esto que para el Ecuador fue algo sin precedentes, que es el secuestro de los 3 periodistas de Diario El Comercio. Esto jamás había pasado en el Ecuador. Esto fue como una cachetada fuertísima para el Ecuador, para la opinión pública y para el gobierno, y el manejo fue nefasto. Al ser una cosa tan nueva, que a pesar de que nosotros convivimos en una frontera conflictiva con Colombia, nosotros no habíamos tenido un precedente de que algo así ocurriera. Y evidentemente el manejo del gobierno fue muy desatinado y terminó lastimosamente con el asesinato de los 3 periodistas. Estas crisis, esta primera crisis, sacudió mucho ya al gobierno de Lenín Moreno y planteó esta pregunta de si realmente él podía gobernar el país, ¿no? Luego el tema económico ha sido bastante complejo. ¿Pasó algo? No te escucho, estás con el micrófono. Sorry, 5 minutes. Ok. Y desató entonces en estas protestas muy fuertes por parte del sector indígena. Esto fue algo no visto anteriormente en el Ecuador, por un lado por la violencia de las protestas, porque tenías por un lado, ciertas demandas legítimas, pero la violencia, que se hablaba mucho de que había infiltrados, ¿no? Pero esto no se pudo lograr probar. El gobierno intentó posicionar una tesis de que
había un intento de golpe de Estado, de que estaba el correísmo detrás de estas protestas, pero esto tampoco se pudo probar. Y la respuesta del Ministerio de Gobierno también fue bastante fuerte. Hubo personas que, igual que en Chile, perdieron sus ojos por acción de la policía. Hubo muertos en circunstancias bastante confusas, poco aclaradas. Y aquí hay este componente especial de que la ministra de Gobierno era una activista por los derechos humanos y feminista, entonces fue ella muy cuestionada por ahora ejercer como este rol represivo, ¿no? Sin embargo, la magnitud de las protestas le ponían un poco contra la espada y la pared, porque si bien tenías como una protesta legítima, tenías otros movimientos muy extraños. Yo he cubierto protestas varios años y es la primera vez que ves encapuchados que no se logran identificar bien de dónde vienen. Tenías como los líderes del movimiento indígena en una parte de este sector en el que se concentraban, y dentro de este propio sector veías personas que no lograbas identificar a qué organismo o qué representaban. El gobierno hizo un intento vano y débil, justamente porque no tiene tampoco un sostén político detrás, de deslegitimar la protesta, lo cual creo de alguna manera jugó en su contra. Hubo además agresiones muy fuertes que tampoco se había visto en otros momentos a los medios de comunicación. Era muy difícil poder hacer una cobertura allí, tenías que estar, te jalaban el carnet para ver de qué medio eres, te preguntaban, por ejemplo, los periodistas de televisión o de grandes medios no podían salir a la protesta sin identificación, porque había como un rechazo muy grande diciendo que los medios de comunicación grandes están tapando la protesta y que están alineados con el gobierno de Lenín Moreno. Ocurrió que a un periodista al salir, hubo una especie de retención dentro del ágora de la Casa de la Cultura, que estaban reunidos un grupo de indígenas, retuvieron a un grupo de periodistas y no les permitían salir. Y les obligaron a transmitir cierta información a través, sobre todo los periodistas de televisión, como caras más visibles. A la salida de este evento en el que uno de estos periodistas estaba retenido, un periodista de televisión, salió y pues alguien le agredió, le lanzó una piedra y le rompió la cabeza y quedó él inconsciente en el piso, y eso jamás había pasado en Ecuador, nunca había pasado en Ecuador. Ese nivel de agresión contra la prensa era muy nuevo y puso también sobre el debate esta discusión sobre si estos 10 años en los que el correísmo había desgastado tanto a la prensa y acusado y atacado tanto a la prensa tenían que ver con esto, pero a la vez esta autocrítica de qué es lo que los medios podemos estar haciendo equivocadamente para que haya un sector de la población que tenga este nivel de rechazo. Y finalmente decir que todavía surge de este movimiento indígena, surgen ahora las nuevas candidaturas de las que hablaban hace un momento. Creo que Boris mencionó que hay elecciones ahora pronto, el próximo año en febrero, y ya muchos líderes indígenas que fueron parte de esas manifestaciones pretendían posicionarse también para poder lograr espacios en las próximas elecciones, lo cual nos hace pensar que hay un sector de la población que está exigiendo estas reivindicaciones tan fuertes, incluso a pesar de la violencia y del rechazo profundo, de la polarización que esto ha generado, porque tienes el primer sector que dice que son unas bestias, unos salvajes, que cómo van a atacar así, que la protesta tiene que ser pacífica, y por otro lado tienes como la gente que respalda esta protesta porque dice, sobre todo los indígenas no han sido escuchados gobierno tras gobierno, demanda tras demanda, siempre son la población que termina siendo la más vulnerable y a la que jamás se le escucha. Eso como panorama súper general. Muchas gracias, María Sol, y muchas gracias a todos los participantes. Sentimos tener que limitar el tiempo de las intervenciones porque realmente este es un tema apasionante y estoy segura de que cada uno de vosotros tendríais muchas más cosas que ofrecer al público. Dejadme ahora que traiga algunas preguntas de las que se han incluido en el chat de preguntas y respuestas para que podáis abordarlas quizás colectivamente. Sí que os pediría brevedad para poder abordar más de una pregunta. Una de las primeras preguntas que se hicieron se refería a las consecuencias de todas estas protestas y movilizaciones, y en particular
Fernando Loaiza se refería, se preguntaba si creían que estas protestas se transformarían en una opción política electoral. Un poco conectaba con lo que María Sol estaba ahora precisamente comentando y Boris había comentado. Si creían que los panelistas que estos movimientos de protestas acentuados por la crisis económica y sanitaria se pueden ver representados en opciones políticas electorales ya existentes o en nuevas propuestas. A ver, yo responderé solamente para referirme al caso peruano. Mi sospecha es que la crisis económica y la crisis sanitaria ha golpeado tanto a quienes tienen estas reivindicaciones y estas demandas que posiblemente estén muy disminuidos en sus capacidades de organización y de salir adelante como para emprender una tarea tan titánica como es organizar un partido político y candidatear. En el caso de Chile, yo diría que se ve tremendamente lejano e improbable que esto pueda, de alguna manera, cristalizar en una opción política partidista, por varias razones. Primero, porque, como decía antes, el movimiento tiene un tinte absolutamente anti-élite y anti-cúpulas políticas. Son vistas todas como parte del adversario, del enemigo, de izquierda a derecha. Y por lo tanto, ni los partidos tradicionales, ni partidos más nuevos, como el Frente Amplio, que es una organización de izquierda que había surgido en los últimos años desde las protestas estudiantiles, han logrado en lo absoluto capitalizar lo que está ocurriendo. Es un momento general de desconfianza hacia todas las instituciones. Ha habido algunos intentos, por ejemplo, por formar nuevos partidos políticos de cara a la redacción de la nueva Constitución, y todos ellos han fracasado totalmente. Partidos que pretendían ser inspiradores o articuladores de la protesta. Y al ser una protesta, de nuevo, sin vocería, sin organizaciones, sin petitorios, sin liderazgos, la verdad es que parece que en este momento este descontento social y, por otro lado, las alternativas político-electorales corren por carriles que son prácticamente separados, de modo que en este momento no se ve cómo poder canalizar aquello en una opción política, sí institucionalmente, en algo como una convención constitucional, la redacción de una nueva constitución, pero no se ve que ningún sector político, ni antiguo ni nuevo, sea capaz de convertirse de alguna manera en vocero o en identificarse con este descontento. ¿me escuchan? Sí, adelante, ¿Hola? Boris. Sí. ¿Boris? Adelante. Sí, solo quiero... ¿me pueden escuchar ahora? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. Bueno, yo quiero volver al comentario de Daniel en el sentido de que él hablaba de que este era un momento populista dentro de la situación chilena, porque hay una polarización extrema entre, digamos, dos narrativas, la narrativa de una élite que ha creado un relato nacional orientado por el neoliberalismo, la meritocracia, el individuo liberado a las fuerzas del mercado, que tiene que demostrar que tiene lo que hay que tener, y sin embargo, dentro de una paradoja muy grande, que es una concentración enorme del dinero y de las oportunidades para la población. Y es natural entonces que haya una rebelión, como yo decía al principio, contra esa narrativa, ¿no? Y la otra característica que marca las protestas chilenas es la ausencia de un liderazgo organizado, ¿no? Y eso es un elemento principal, creo yo, que si bien tiene un camino, un cauce institucional a través del plebiscito, queda liberado después a quién sabe qué, ¿no? Entonces, por ese lado me parece que, si bien, como dije, me parece una respuesta sensata llevar esto a una negociación de un nuevo pacto social, donde se dirima el futuro de la nación a través de su Carta Magna, ¿verdad? De una base de leyes para todos, que, digamos, mantenemos la esperanza de que sea más humana en el sentido de que esté más en sintonía con las necesidades y demandas de esa población de la que hablaba Daniel. Hay el peligro de una literalización del populismo, ¿no? En un país que ha sido institucionalmente estable,
como lo ha sido Chile, pese a los 17 años de dictadura, surja un outsider dentro de la política que llegue a barrer con la mesa, digamos, a llevarse todo en la mesa. Eso es una posibilidad que bueno, no está clara, pero que existe, es probable, ¿no? Entonces, yo creo que allí hay una conexión con el otro tema que también se ha visto asomarse a través de las protestas, que es muy latinoamericano y es digamos, el desliz hacia el autoritarismo, ¿no? Hasta soluciones autoritarias de hombres fuertes, ¿no? De las cuales nunca hemos estado exentos en la región, ¿no? Y eso yo no sé qué tanta categoría pueda tener para Perú, por ejemplo, donde la situación es diferente, pero allí también está muy grande, o sea, por la encuesta que mencioné antes, hay la presencia de un hartazgo muy profundo en la población, donde se podrían favorecer soluciones que no son necesariamente las más democráticas, ¿no? Y entonces hay una escala de grises muy grande allí que hay que tomar en cuenta y que está presente dentro de esa, como solución de las paradojas, como dijo Jacqueline, el milagro peruano tenía 70% de informalidad. Entonces, ese tipo de problemas hay que resolverlos. También esta crisis general es una oportunidad para empezar a corregirlo en un contexto muy difícil. No puedo escuchar. Está sin audio, María José. Ahora sí. Ya. María Sol, no sé si quieres también añadir algo. Sí, puedo decir brevemente. A todos, porque hay un listado de preguntas y algunas de ellas son muy interesantes y me gustaría traerlas a la discusión. Podremos ampliar un poquito la discusión hasta la 1:45 y si lo desean los participantes, el público puede mantenerse conectado. Adelante, María Sol. No, nada, decía súper brevemente que en Ecuador el panorama sí es diferente porque sí hay una alternativa electoral para el movimiento indígena. Ellos tienen un movimiento político que es Pachacuti, como les decía hace un momento, y de hecho uno de los candidatos, Yacu Pérez, es uno de los líderes indígenas visibles del paro. Y las encuestas no le dejan tan mal, entonces sí, en el Ecuador sí es una alternativa, y es una alternativa a pesar de que es un país bastante racista y que el movimiento indígena todavía tiene mucha resistencia en ciertos sectores, puede sí significar una reivindicación, sobre todo para quienes buscan una alternativa más alineada con la izquierda, pero alejada del correísmo. Muchas gracias. Otra pregunta que está incluida en el Q&A, en el chat de Q&A, se refiere específicamente a la situación en Chile y David Jofra se pregunta si detrás de las protestas que se dieron en octubre de 2019 está solo esta desconexión entre la élite y la ciudadanía, o tuvo un papel la brutalidad policial, la represión que hubo de las protestas en la evolución que éstas tuvieron posteriormente. Sí, yo diría que no está entre los principales gatillantes de lo que ocurre el 18 de octubre, pero luego, evidentemente, una vez que las protestas empiezan y que estos casos de brutalidad policial comienzan a sumarse, en el caso de Chile tenemos informes de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional, del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, constatando la existencia de violaciones a los derechos humanos. Evidentemente, cada uno de estos hechos es echarle más combustible a la protesta y especialmente a los sectores más violentos de la protesta, que de alguna manera se sienten legitimados al ocurrir estas violaciones de los derechos humanos, al ocurrir estos casos tremendos de brutalidad policial, sienten que hay una legitimación, por lo tanto, para responder con más violencia. Y esa escalada fue muy preocupante durante los meses de octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Y de alguna manera solo se acabó con el inicio de la pandemia, que puso de alguna manera una pausa a lo que estaba ocurriendo. Pero esto de hecho está volviendo a retomarse. En estos días hemos vuelto a tener algunas manifestaciones en Chile, en la medida en que la pandemia comienza a bajar y que nos acercamos nuevamente al mes de octubre. Y de hecho, en este momento hay un nuevo caso de brutalidad policial por un carabinero, un miembro de la policía militar, que empuja a un joven y este joven cae al lecho de un río desde una altura de 7 metros, queda tendido boca abajo y la policía se retira del lugar sin prestarle ayuda.
Entonces, nuevamente, el tema de la brutalidad policial y los derechos humanos comienza a ser de nuevo un factor que aumenta todavía más la protesta y especialmente le da cierto atisbo de legitimidad. No quiero decir con esto que yo considere que es legítima, pero le da entre un cierto grupo de la población una cierta dosis de legitimidad a protestas violentas de quienes consideran que se están defendiendo de esa brutalidad policial. Entonces, para resumirlo, no creo que haya sido uno de los principales gatillantes del 18 de octubre, pero sí ha sido un factor muy importante que ha obstaculizado la normalización de la vida institucional y social en Chile. Voy ahora a introducir dos preguntas de dos asistentes, Rodrigo Olivares y Cristóbal Samarchich. La primera es, ¿qué impacto consideran los panelistas que las manifestaciones en Chile, Perú y Ecuador tendrán en otros países latinoamericanos? Y Cristóbal preguntaba ¿qué hay detrás de la fuerza colectiva de las protestas? El hecho de que sean tan masivas y a pesar de no ser institucionalizadas. Yo quisiera mencionar algo sobre la pregunta de Rodrigo Olivares. Él plantea si es que estas protestas podrían tener incidencia o repercusión en otros países latinoamericanos. Y yo diría que posiblemente no se van a generar reverberaciones de protestas, pero el hecho de que haya otro tipo de contenido circulando, es decir, otras ideas de principios o de derechos que deben ser respetados, o la búsqueda de la no impunidad en casos de corrupción, de colusión empresarial, dado que estos han sido algunos de los motores de las protestas en Chile y en Perú, posiblemente estos mensajes que no son muy comunes, que suelen ser normalmente parte de la minoría, al haberse hecho explícitos en estas protestas, sean parte ahora del diálogo común y corriente. Hay que tener presente también que una gran cantidad de estos contenidos han circulado por vías no tradicionales como los medios de comunicación, sino en stickers de WhatsApp, en otro tipo de formatos y plataformas que transmiten ideas de otras formas, ¿no? Incluso podríamos hablar de lo que representa ahora el grupo chileno Tesis. No necesariamente podríamos decir que ellas van a generar una protesta, pero el tipo de performance que ha sido replicado mundialmente, que este grupo de jóvenes chilenas inició, tiene otro tipo de repercusiones. No necesariamente llevarán a protestas en la calle, pero hay otras repercusiones en la forma de ver la sociedad. ¿Alguien más quiere abordar alguna de las dos preguntas? Bueno, yo solo quisiera decir que las protestas que hay y de distintas naturalezas y que se dan en otros países por otros temas, como la seguridad en Colombia, por ejemplo. Hace poco hubo una protesta por el asesinato de un ciudadano. O en Argentina también ha habido protestas contra la brutalidad policial. Son aldabonazos para la dirigencia política, ¿no? que piden que se aborden y que sean corregidos. O sea, no hay una respuesta general para todos los países, pero yendo otra vez a Chile, creo que una forma de discusión amplia donde se incluyen muchos temas, incluso la situación de los indígenas, es más sana que mantenerse en una protesta que no sabes cómo puede. O sea, no estoy contra la protesta, estoy a favor de la protesta, no necesariamente a favor de la protesta violenta, pero la protesta violenta es una de las posibilidades de la protesta y generalmente produce reacciones de fuerza por parte del orden, ¿no? Que a veces son muy desmedidas y generan más conflicto, ¿no? Entonces, me parece que mecanismos de debate o incluso de protesta pacífica, no violenta, son importantes,
que se exploren, que se mantengan, y al mismo tiempo que puedan generar idealmente, o sea, esto es dentro de las expectativas, una acción por parte de los grupos organizados de la sociedad, no solo de los gobiernos, sino también de la sociedad civil organizada. En Chile hay una sociedad civil medianamente organizada e importante que tiene algo que decir. Me imagino que eso también sucede con la CONAIE en Ecuador, y sucede en buena medida con estos grupos que protestan contra los daños ambientales, medioambientales en Perú. Entonces, o sea, hay el escenario para un reseteo que es muy complicado de estos conflictos sociales que tienen una base real, pero no se sabe si hay una capacidad política para operarlos, ¿no? Entonces, ese conflicto, esa dificultad, es una situación que es necesario que los liderazgos de estas sociedades atiendan de manera concreta y lo más rápido posible, ¿no? Hasta ahora lo que se ve es que Chile ha buscado generar una respuesta consensuada, ¿no? Sí, solo agregaría lo que dicen Jacqueline y Boris, ya que menciona el caso chileno, que uno de los problemas importantes no solamente la deslegitimidad de la élite, de la clase política, la clase dirigente, sino también una pérdida de muchas instituciones que en un momento jugaron un rol también intermedio, no solamente los partidos políticos. Por ejemplo, Sí. la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tradicionalmente en Chile tuvo un rol muy importante también en su trabajo social, en de alguna manera entender las preocupaciones de la vida diaria de la gente y llevarlas hacia la esfera dirigencial. La Iglesia Católica hoy día está totalmente deslegitimada y de hecho no es un actor político importante en Chile en el día de hoy. Cosa parecida pasa con los sindicatos, que en algún momento tuvieron un rol muy relevante y que hoy también están muy disminuidos. Entonces, esa falta también de instituciones intermedias que sean capaces de hacer ese trabajo, de estar en conexión permanente con la población y llevar sus aspiraciones hacia la concreción de políticas públicas, no está funcionando. Y ese es un problema importante. Hoy día uno ve que gran parte de la clase dirigente está buscando desesperadamente formas de conectar, por ejemplo, sobrevalorando lo que pasa muchas veces en redes sociales como Twitter, pensando que esa es la realidad, cuando tú ves una red absolutamente elitista y minoritaria y dominada por ciertos extremos. Entonces, hay una sociedad que funciona con nuevos repertorios, que no creen estas intermediaciones de partidos políticos, de congresos, de iglesias, de medios de comunicación tradicionales. Yo trabajo en televisión y es evidente que hay una crítica muy fuerte de gran parte de la población a esos medios tradicionales y que buscan otros repertorios de acción, pero que no son entendidos o no son decodificados todavía por la dirigencia. Y por lo tanto, ese abismo sigue siendo todavía imposible de llenarse. María Sol, ¿te gustaría responder a la pregunta que nos planteaba Cristóbal en relación a la fuerza de las protestas, el hecho de que tengan un apoyo tan masivo dentro de la ciudadanía? Creo que tiene relación, la pregunta está enfocada sobre todo a qué porcentaje de la población les está apoyando, ¿verdad? Sí entiendo bien. Sí, o sea, en el caso del Ecuador, como les decía hace un rato, sí tiene como esta doble cara, ¿no? Por un lado tienes este movimiento indígena que sí ha sido, sus necesidades han sido rezagadas permanentemente, todo el tema de los derechos de la naturaleza que se establecieron en la Constitución de 2008 en el gobierno de Correa, quedaron allí, ¿no? Un poco en el papel y todas estas demandas han quedado rezagadas y coincido un poco con lo que dicen mis colegas aquí sobre esta falta también de capacidad de lectura de esas necesidades, ¿no? Una desconexión bastante grande desde el poder político hacia las necesidades básicas de las personas, sobre todo en estas comunidades indígenas, porque esta protesta además en el Ecuador estalla después de varios pedidos de diálogo por parte del movimiento indígena, ¿no? Entonces también allí hay un llamado de atención, no es que, ay, de repente estalló la protesta, ¿cómo pasó esto? O sea, ya había un llamado de atención y un pedido explícito de por favor escúchennos, estamos aquí, por favor, y bueno, pues finalmente si no escuchas pasa lo que pasa, ¿no? Alex Fernández se preguntaba sobre el problema fundamental y planteaba la pobreza, la desigualdad, la desconexión entre la élite política y la ciudadanía.
Existen diferentes teorías que explican el origen de las, o pretenden, o van a explicar desde un punto de vista teórico el origen de las protestas en los agravios que la ciudadanía tiene. Por lo que habéis estado discutiendo hoy, parece que este elemento fue detonante. La pregunta es ¿por qué en 2019, y esta lo añado yo, por qué en 2019 y no antes? ¿Qué pasó en ese momento que cambiaran, para que se activara el gatillo, como decía Daniel? Sí. En el caso de Chile yo creo que hay una cadencia de los acontecimientos que llevan a 2019. Desde la caída de Pinochet, la salida de Pinochet del gobierno del año 90, hasta el 2006 hay una época de absoluta caída de la protesta y la manifestación popular. Y eso es visto por muchos como una nueva generación que estaba totalmente desconectada de los temas masivos, que sencillamente estaba dedicada a consumir y a aumentar su estatus por medio de estas nuevas opciones que les daba el mercado. Pero a partir del 2006 constantemente se empiezan a producir protestas. El 2006 son los estudiantes secundarios, en lo que se llamó la rebelión pingüina. Se le dice pingüinos a los estudiantes por su uniforme en Chile. El año 2011, esos mismos estudiantes secundarios ya eran universitarios, y viene la gran revuelta universitaria del año 2011, que tiene un alcance masivo gigantesco en el primer gobierno del presidente Piñera. Y 8 años después, cuando esos universitarios ya han salido del mercado laboral, ya han pasado por este proceso de cierta desilusión por esas promesas que no se cumplen, llega el año 2019. Uno puede hablar de una cosa generacional bastante clara. De hecho, las personas que nacen junto con la caída de Pinochet son las que están como estudiantes secundarios en la Revolución Pingüina del 2006, son las que son estudiantes universitarios en el 2011 y las que son hoy día profesionales de 28, 30, 32 años en el Chile de hoy. Entonces hay una cadencia en la cual fueron planteándose estos temas y la clase política no fue capaz de darle solución a temas que estaban apareciendo muy claramente: pensiones, endeudamiento, apertura de la élite, un mercado laboral que no era capaz de entregar posiciones de mayor prestigio, etc. Y eso además se suma, creo yo, con la caída de las dos opciones políticas que aparecieron para dar cuenta de esto. Después de la protesta universitaria de 2011, se produce la elección presidencial del 2013 que gana Michelle Bachelet, con un programa de reformas bastante más progresistas o más socialdemócratas, si se quiere, que entre otros temas hablaban precisamente de una nueva constitución, de una reforma a las pensiones, de una reforma tributaria para que los más ricos pagaran más impuestos. Chile depende fundamentalmente del impuesto al consumo, que es un impuesto regresivo. Y todas esas iniciativas finalmente no llegaron a puerto por incapacidad política de ese gobierno y también por bloqueo desde la oposición y desde la clase empresarial. Pierde, por lo tanto, Bachelet su posibilidad y llega la vuelta de Sebastián Piñera básicamente con un discurso de eficiencia, diciendo que aquí él iba a desatar nuevamente las fuerzas del crecimiento, de la competencia, para lograr que Chile volviera a crecer. Y esa, que uno podría decir, es la última chance, la última carta que la gente le da a la élite política, también cae porque en su primer año y medio de gobierno, que cuando efectivamente puede gobernar Piñera, no es capaz de echar a andar de nuevo el crecimiento, más allá de una pequeña subida al principio, y los problemas sociales siguen sin resolverse. Por lo tanto, me parece que el 2019, estos hechos sociales que ya venían desencadenándose se juntan con la percepción de que la clase política ya no fue capaz de solucionarlos. Le dimos la opción a la izquierda con Bachelet y no lo solucionó. Le dimos la opción a la derecha con Piñera y no lo solucionó. ¿Qué viene ahora? Bueno, al parecer, en opinión de mucha gente, lo que quedaba era olvidarse de esa clase dirigente y tomar acciones directas, salir a protestar. Y me parece que esa sensación de hartazgo, de ya total desconfianza de lo que pudiera hacer la clase dirigente, es lo que explica la increíble masividad que tuvo lo que ocurrió el año 2019. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del webinar y tendremos que concluirlo aquí. Querría daros las gracias a todos, a Boris, a Jacqueline, a Daniel y a María Casol por participar y por ofrecernos este análisis tan profundo de un año que fue apasionante y que deja unas secuelas en un momento crítico con una pandemia mundial que veremos cómo evoluciona. Querría agradecer a CLAIS por organizar el panel, al Departamento de Español y Portugués por su apoyo y a Eduardo y a Asia por encargarse de
estar pendiente de todos los detalles. Muchas gracias a todos al público asistente y esperamos veros pronto en algún otro acto de CLAIS. Muchas gracias.